Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una cápsula del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que estamos recorriendo todo el Catecismo y ahorita estamos en esta segunda parte del Catecismo que habla sobre cómo celebramos, habla sobre la liturgia y concretamente ahorita estamos hablando sobre los sacramentos. Si te perdiste la cápsula anterior que fue sobre el sacramento de la Eucaristía, aquí arriba te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a ella. Y recuerda que al final siempre te pongo dos enlaces. Uno para la lista de reproducción de todas las cápsulas que hemos estado subiendo y otro para que te suscribas al canal. Dale clic a la campanita y entonces YouTube te va a avisar cada vez que subamos nuevo material. El día de hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. Otra manera de conocer este sacramento, otros nombres que se le da, pues es sacramento de la confesión, que creo que es el que más conocemos, pero también se le puede llamar sacramento de la conversión, sacramento del perdón. Y ahí nos vamos dando cuenta un poquito de qué se trata este sacramento, ¿sí? Y pues es que debido a la debilidad que tenemos, es evidente que a partir de nuestro bautismo, pues muy probablemente nosotros no conservemos el estado de gracia durante el resto de nuestra vida. Pero el Señor pues nos da este sacramento como herramienta de reconciliación, de perdón y de recuperación del estado de gracia, ¿sí? ¿Cuándo fue instituido este sacramento? Bueno, vemos que el Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Entonces, vemos que claramente el Señor, esta cita la tenemos en Juan 20, del 22 al 23, claramente el Señor da este poder a los apóstoles. También les da el poder de atar y desatar. Y entonces los sacerdotes se convierten en los ministros de este sacramento, de tal modo que solamente quien tiene el orden sacerdotal en el segundo y tercer grado, es decir, los obispos y los sacerdotes, son los que pueden administrar este sacramento, darnos este sacramento, ¿sí? Entonces, este sacramento no es más que, aparte de este momento de entrega al Señor, arrepentimiento por nuestros pecados, es una llamada a nuestra continua conversión, a que estemos constantemente nosotros revisando nuestras acciones y viendo cuál es el grado de amor que ponemos en ellas y viendo cuánto amor nos falta todavía por construir. De tal modo que cuando hayamos fallado en el amor, cuando hayamos fallado en el amor a Dios y en el amor al prójimo, es necesario recurrir a este sacramento. Este sacramento nos va a dar una fortaleza en la voluntad que nos va a ayudar a no volver a pecar. Es decir, tiene entonces esta doble función, ¿no? Nos va evidentemente a pues perdonar nuestros pecados, pero también nos fortalece nuestra voluntad para no volver a pecar. Y ahí podemos decir que hay varios, podríamos llamarles pasos o momentos o partes, a mí me gusta más llamarle partes de este sacramento. La primera parte es que necesitamos realizar un examen de conciencia. Un examen de conciencia que, por cierto, les voy a poner en la descripción del video un link para una aplicación para hacer el examen de conciencia. Yo creo que les va a servir de mucho. Entonces hay que hacer un examen de conciencia todos los días. Y este examen de conciencia va a provocar en nosotros pues un dolor de haber pecado. Si este dolor es perfecto, pues es producto del amor. Pero también puede haber un dolor imperfecto, producto del temor al castigo. Se vale de todas maneras. El chiste es arrepentirnos. Claro que es mejor que ese dolor provenga del amor, pero bueno,
también sabemos que nuestro proceso espiritual va paulatino y poco a poco iremos creciendo en el amor. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, y ahora sí, ya una vez que tenemos esto, vamos y confesamos al sacerdote nuestros pecados, ¿sí? Es necesario decírselos al sacerdote y tener en cuenta que en ese momento es Cristo quien está escuchando nuestra confesión. No nos estamos confesando con otro hombre más pecador que yo, que probablemente lo sea, sino con el consagrado a Dios, representante de Cristo, ¿sí?, que está en ese momento. Y hagan de cuenta ustedes que están hablando con Jesús. Después de confesar nuestros pecados, viene la penitencia. Y hay que cumplir esa penitencia. El sacerdote nos deja una penitencia que cumplir. ¿Qué es esto de la penitencia? La penitencia son estos actos que expresan nuestro dolor de corazón. Son actos concretos, que pueden ser en relación a mí mismo, en relación a Dios o en relación a los demás. Por eso, podríamos decir, las acciones penitentes, las acciones de penitencia más recomendadas son el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, la oración y la limosna se refieren el ayuno a la relación conmigo misma. ¿Qué tanto soy señor, señora de mí misma? ¿Sí? El ayuno me va a ayudar precisamente a tener ese señorío sobre mí. La oración, mi relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cuál es esta vida que tengo con Él? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Es mi Salvador? ¿Realmente lo tomo en cuenta para todas mis acciones, mis relaciones? Entonces, la segunda manera de hacer penitencia es a través de la oración. Y la limosna, la caridad que se expresa hacia el otro, la relación con los demás, la relación con el prójimo. No se trata de dar 2 o 3 moneditas a alguien en la calle que está pidiendo. Se trata de verdaderamente interesarse en los asuntos del prójimo, ¿sí? Entonces son estas 3 vías, ¿no?, de penitencia, que es esta expresión de ese dolor. ¿Y por qué? En primer lugar, expresión de dolor, pero también es reparación de nuestros pecados. Nosotros, entonces, cuando vamos y nos confesamos con el sacerdote nos impone esta penitencia que debe ser cumplida para que realmente se realice completamente el sacramento, y en estas 3 vías, en cualquiera de estas 3 vías, en mi relación conmigo mismo, mi relación con Dios, en mi relación con los demás, y pretende tanto demostrar esa expresión de mi dolor como reparar mis faltas. Entonces, ahí llevamos examen de conciencia, dolor de haber pecado, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia. Pero hay algo muy importante, y es el propósito de enmienda. No se trata de ir y simplemente decir, bueno, ya me confesé, ok, ya me voy. Sino se trata de confesarse y de tratar de no volver a pecar. Y por eso ahí viene la gracia sacramental, que va directo a nuestra voluntad para fortalecernos para no volver a pecar. Entonces, vean que el sacramento es un poquito más complejo que simplemente formarnos en la fila durante la misa, ¿no?, que muchas veces eso hacemos, y confesar nuestros pecados. Hay que hacer una preparación previa. Hay que prepararnos para nuestra confesión, y de preferencia que no sea al mismo tiempo que otro sacramento, como es el caso de la Eucaristía. Si los sacerdotes confiesan durante las misas, bueno, confesémonos en una misa y asistamos a la siguiente, ¿sí?, para que estemos realmente en los 2 sacramentos. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Muy bien, entonces,
vemos todo este proceso. Ya vimos que el ministro pues es el sacerdote, ¿sí? Y hay pecados, ¿qué es lo que vamos a confesar? Nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué es un pecado? ¿Sí? Para que una acción sea pecado necesita 3 factores: pleno conocimiento, pleno consentimiento y, para que sea pecado mortal, materia grave. Materia grave es, vamos a leer los mandamientos. Hay dos vías de cometer un pecado grave: contra Dios, contra los demás, ¿sí? Entonces, los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios son en relación con Dios. Los segundos 7 son en relación con los demás. Revisemos estos sacramentos: la idolatría, el creer en los horóscopos, el no confiar en Dios y confiar más a lo mejor en mis propias capacidades, en el dinero, etcétera, pueden convertirse, bueno, unos son evidentemente pecados mortales, como la idolatría, pero la falta de confianza puede convertirse en un pecado mortal si realmente sustituimos a Dios. Entonces hagamos ese examen que vaya revisando nuestra relación con Dios. También cómo nos relacionamos con los demás. Cómo es nuestro, no decir, ay, bueno, yo no robo, no mato, no, o sea, hay que ir cada vez como puliendo más nuestra conciencia, haciéndola más delicada, ¿no? Y ver si realmente hemos ofendido, si hemos herido, si hemos lastimado, y evidentemente si hemos hecho un daño directamente, pues hay que confesarnos. Los pecados veniales son aquellos que o no son de materia grave, o bien no fueron cometidos con pleno conocimiento o con pleno consentimiento, ¿sí? Y entonces puede ser que lastimé a alguien, pero no me di cuenta, se me fue la boca, dije algo que luego resultó que le lastimó a una persona, pero no fue mucho mi intención, sin embargo lastimé. Eso podría ser un pecado venial, pero es importante confesarlos, porque en la medida en la que nosotros hacemos nuestro examen, los confesamos, nos vamos fortaleciendo. Comentábamos en clase que no es que muchos pecados veniales se conviertan en un pecado mortal, eso no pasa, no, el pecado mortal no es la suma de los pecados veniales, pero lo que sí puede suceder es que al acostumbrarnos a cometer muchos pecados veniales, nuestra conciencia cada vez se haga más laxa y sea más fácil que caigamos en un pecado mortal, ¿sí? Vamos como brincando rayitas, nuestra voluntad va flaqueando y entonces caemos con mayor facilidad. Entonces tratemos siempre de hacer este examen diario de conciencia que vaya haciendo nuestra conciencia no escrupulosa, pero sí delicada, pero sí consciente. El Señor sabe que estamos en la lucha, el Señor sabe que estamos en camino y Él nos ayudará, como siempre lo hace, a cada vez ser más santos y agradables a Él. Muy bien, pues esto es todo lo que podemos decir del día de hoy acerca del sacramento de la confesión. Los números del catecismo, en donde está este sacramento muy bien explicado y que yo les aconsejo que se metan y lo vean con muchísimo detenimiento, es del 1420 al 1498. Del 1420 al 1498. Entonces, revísenlo, véanlo y verán que si tienen alguna duda, subráyenla, pregúntenle en los comentarios. Si yo veo que se repiten mucho algunas de las dudas, podemos hacer otro video que explique un poquito más todos estos temas. Les agradezco mucho, ya saben que aquí arriba les voy a dejar nuevamente los links tanto para la suscripción como para la lista de reproducción de las cápsulas del catecismo y nos vemos en la siguiente cápsula.